Muy buenas tardes a todo mi queridísimo público. Gracias por acompañarme una vez más con ustedes, su presentador Sebastián Tobar. El día de hoy quería hablarles sobre un tema muy personal para mí, que es sobre pasar de estudiar en secundaria a la universidad, o también llamada educación superior. ¿Cómo me afectó a mí en todos los sentidos a nivel general ese cambio tan drástico en mi vida? Y sé que hay muchas personas que van a iniciar esta nueva etapa en su vida, que pueden llegar a sentir miedo, nervios, de cómo va a ser todo, cómo me irá, daré la talla, seré suficiente. Todo ese tipo de cosas es normal sentirlas porque yo en su momento las llegué a sentir, todos esos pensamientos. Pero con el tiempo, gracias a la ayuda de mis amigos, de mis padres principalmente, pude amoldarme a ese estilo de vida de la universidad. Entonces, antes de empezar, quiero hacer un pequeño espacio para agradecerle a Yolset, Coroticos y algo más, ya que sin ellos este video no sería posible. Así que sin más nada que agregar, comencemos. Estudiar el bachillerato para mí fue algo muy maravilloso porque pude tener a mis amigos una gran parte de mi vida, ya que estudié con mis compañeros desde el primer grado hasta quinto año, entonces ya era una rutina. Iba al colegio, hacía las tareas, regresaba el día siguiente. Era algo como que ya repetitivo, pues las tareas. Obviamente aumentaba el nivel de dificultad con las matemáticas, física, química, las materias prácticas. Aumentaban su dificultad y requería más estudio, más concentración, pero no era nada del otro mundo, ya que era algo que tú podías dominar, algo que tú podías entender al momento, que con la práctica se te hacía muy fácil, como todo. Pero cuando llegué a la universidad eso cambia. ¿Cómo me sentí yo al estudiar en la Fermín Toro? Ya que es una universidad que yo le tenía seguimiento de hace mucho tiempo, ya que mi hermano estudió en telecomunicaciones allá y ya sabía ya más o menos cómo iba a ser ese proceso, ya que me comentaba cómo eran las clases, cómo eran los profesores, cómo era el ritmo. Entonces ya tenía una pequeña idea de cómo iba a ser esto. Estudiar en la Fermín Toro, a pesar de que solamente llevo un semestre, fue de todo, para bien, porque pude hacer amistades, tanto con los profesores como los compañeros. Pude aprender muchísimas cosas nuevas, o sea, no solamente a nivel de estudio, sino a nivel personal, cosas para mí, cómo desenvolverme mejor en un ambiente totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado, a un mundo, ya que cuando estás en la universidad no está ni mamá, ni papá, no hay nadie, solamente estás tú. Y tienes que aprender a sobrellevar las cosas, saber cómo afrontar cualquier situación que se te presente y cómo usar eso para mejorar. Entonces, ¿cómo fue que esto me afectó a nivel general? Bueno, psicológicamente fue un golpe muy duro, ya que no me fue muy bien en matemáticas o cálculo, ya que no salí muy bien en mi primer taller y eso me bajó mucho los ánimos, pues todas mis expectativas de que tenía al iniciar, porque uno entra, bueno, en mi caso entro como voy a sacar 10, voy a ser el mejor, y está bien tener esa mentalidad, está perfectamente bien que tengas esa mentalidad de querer siempre sacar la nota sobre la nota, pero tienes que enfocarte muchísimo en eso, cero distracciones, para cualquier materia, no solamente cálculo. Y para mí ese choque de que venía de salir excelente de bachillerato hasta recibir un reconocimiento a salir mal en un taller, mi primer taller, es como decir, ya fallé, ya no puedo, no podré con la carrera. Y era mi primer taller, me quedaban 5 4 evaluaciones más. O sea, imagínense cómo me sentía devastado solamente por haber salido mal en mi primer taller. Pero gracias a la ayuda de mi mamá principalmente y de mi papá, pude afrontar esa situación y mejorar, ya que apenas estoy iniciando. Aún me queda mucho camino por recorrer y las palabras, el apoyo que me dieron fue de muchísima ayuda, me impulsaron a mejorar, ya que digamos que no tenía mucho tiempo como que de ponerme triste, ya que tenía que estudiar para el parcial, que era el parcial, es algo, lleva muchísima más dificultad de lo que llevaba un taller. Entonces, el ritmo de la Fermín Toro es un ritmo muy rápido, como debe ser en cualquier universidad. Pero
ese ritmo es algo que, como dije, no estaba acostumbrado. En el liceo ya estabas tu rutina, pues ya tenías una noción de cómo eran las evaluaciones. Claro, yo en mi caso estuve en toda mi etapa primaria, toda mi etapa secundaria, más de 12, 11 años en mi liceo, y ya conocía cómo eran las metodologías. Ahora llegas a un sitio totalmente nuevo, donde no sabes, no conoces a nadie, no conoces a los profesores, y es duro ese cambio. Pero se estudiar en la Fermentola para mí es un privilegio muy grande, ya que es una de las mejores universidades, y de verdad que me siento muy contento por todas las cosas que aprendí, las formas en las que las aprendí. De verdad que sí, ya con el tiempo te vas adaptando. La adaptación es muy importante, pero te hay que colocar de nuestra parte. No podemos cerrarnos a que porque salí mal, me fue mal en una clase o en un examen, un taller, ya todo se acabó. No, estamos apenas iniciando, o sea, estamos empezando este nuevo camino en nuestras vidas. Entonces, solamente hay que tener eso, un enfoque en lo que estamos haciendo, que es estudiar, un enfoque en todas las materias, no solamente en cálculo 1, enfocarse en cada una de ellas, y poco a poco todo irá fluyendo y mejorando. ¿Cómo me afectó a mí esto económicamente? Yo soy de Barquisimeto y la universidad es de Afirmatorios es en Caudales, o sea, la distancia es muchísima. Entonces yo en el liceo estaba acostumbrado a que mi mamá me llevara, ya que era relativamente cerca, pero en la universidad, o sea, ya tenía como que aprender yo mismo a irme y venirme. Digo que me afectó mucho económicamente, ya que era el tema del efectivo, los pasajes. Un día tenía un precio, un día tenía otro, cobraba más que el otro, y pues bueno, fue un cambio muy diferente y muy grande, porque eran muy pocas las veces que yo me venía del colegio, de mi colegio me venía a mi hogar solo, ya que siempre tenía a mi mamá que me iba a buscar. Y pasar de eso a estar esperando el transporte para ir a otro lugar muy, pero muy lejos de tu hogar, sí me afectó, ya que yo decía, mucho, poco dinero, todo suma. Entonces eso fue un contraste muy grande, de pasar de que te llevaran a tu colegio a tú tener que irte solo y tener que ahorrar para poder tener los pasajes completos. Era un cambio, oye, es un cambio fuerte. Aquí quiero contarles una pequeña anécdota sobre este tema de ahorro. Una vez mi compañero me pidió que le hiciera el favor de explicarles un tema de estructura discreta, que es una materia de lógica que estábamos viendo, y yo le expliqué, gracias a Dios logró entender todo. Él, en forma de agradecimiento, me invitó a su casa a almorzar, y yo le dije que sí, que está bien, no había ningún problema, agradecido con la invitación. Pero todo ya cuando me dice, yo vivo en Valle Hondo, podemos irnos a pie, podemos irnos rapidito, tú decides. Claro, para ese momento sí tenía suficiente pasaje, suficiente efectivo como para poder pagar el rapidito y poder pagar el transporte de vuelta a Barquisimeto. Pero como les dije, todo suma, y está en modo ahorrativo, aún lo sigo estando. Y pues bueno, resulta que caminé aproximadamente 40 minutos de la universidad a Valle Hondo. O sea, yo no conocía nada de esas partes. En un momento donde mi compañero, incluso él mismo, se cansó y al solicitó el rapidito, pero yo le dije que no, que yo estaba muy bien. Obviamente estaba sudado, tenía hambre, tenía sed, pero sé que me pasé, lo admito. Reconozco que me pasé, que también debía haber pagado el rapidito, porque era una exageración un poco no, era una exageración muy grande, caminar 40 minutos para ahorrar un pasaje. Pero como les dije, sí, sé que me pasé, lo siento. Pero está de modo ahorrativo. Entonces cualquier cosita, así sea 20 bolívares, 10 bolívares, todo eso suma, porque eso me sirve. Entonces, ese es el cambio económico, pues, que tú ves que gastabas muy poco en pasajes de mi liceo a mi hogar, era una cantidad muy pequeña, a tener que pagar cantidades muy grandes
semanales para ir a tu universidad, que no me arrepiento para nada, porque al fin y al cabo ese pasaje se usa para ir a aprender cosas nuevas y sé que eso en un futuro me va a servir. O sea, de verdad no me arrepiento de gastar el efectivo, el pasaje, para nada, porque al final es mi traslado, pues, y me voy a ir a la universidad, voy a aprender. Esas son las cosas que pienso cuando digo, oye, muchísimo dinero, tengo que buscar otra. Y después recuerdo, es para un bien mayor, para que mi futuro para que mi futuro sea mejor. A pesar de que, como dije, estoy tratando de empezar con el pie correcto. Y bueno, es lo que he venido haciendo y ahora que ya terminé el semestre, pues me funcionó y esperaré seguir con esta rutina por todo lo que me queda. ¿Cómo me afectó físicamente la universidad? Oye, este fue un cambio, ya no fue un cambio, digamos, que pudiera cambiar así, rápido. No como en el cambio psicológico que tú te enfocabas, tú decías, no, tengo que concentrarme, estoy apenas iniciando, puedo lograrlo. O en el económico que decía, bueno, voy a ahorrar un poco más y tendré para la semana. Mi cambio físico fue que yo me vi muy mal, adelgacé muchísimo. Mi mamá en un momento donde se preocupó demasiado porque veía que yo comía, pero no le hacía la digestión a la comida como tal, pues. Solamente comía apurado, pero no la procesaba, no, nada, pues. Y al final, un momento donde yo adelgacé muchísimo, donde ella se asustó mucho y me comentó que era que me pasaba y le comenté que me estaba costando un poco, el estrés, todo esto, la presión, múltiples factores que al fin y al cabo, como les comenté al inicio del video, gracias a su ayuda, pude afrontarlo y amoldarme a ese estilo de vida. Digamos que pude lograr saber cómo contener mi estrés, mi ansiedad, la presión y todo, para que no me siguiera afectando, ya que me estaba afectando mi salud física. Entonces, logré amoldarme a la situación gracias a su apoyo, empecé a hacer ejercicio y me logré ir recuperando, pues. Es como le dije, es un proceso. Tú te vas adaptando poco a poco a todo, porque es así, en un trabajo uno tiene que adaptarse a las cosas que te diga tu jefe, a cómo sea el estilo de trabajo de las diferentes personas. Así es en la universidad. Me adapté porque no podía dejar que me afectara a tal punto de que me afectara físicamente. Ya lo estaba haciendo psicológicamente, no podía permitirme que me afectara aún más de lo que ya lo estaba haciendo. ¿Cómo me sentí yo al dejar a mis amigos? No, con esto no estoy diciendo que ya les dejé de hablar, ya no son mis amigos, ya no nos vemos nunca, no. Es solamente que, como les comenté, estudio con varios de mis compañeros desde el primer grado hasta quinto año de secundaria. O sea, pasé mi etapa de primaria, mi etapa de secundaria, todos esos momentos los pasé con ellos. Y claro, un solo compañero coincidimos y estamos estudiando en la misma universidad. Entonces, pero claro, uno solo de 10, 20 amigos que tenía, es un poco duro, sí, es un poco duro y rudo a la vez dejar todo el estilo de vida que tú llevabas, de que vamos a salir después de clase, vamos a ir a tal sitio, vamos a salir a comer. Ya no es lo mismo, nuevas personas, nuevas caras, nuevas formas de ser a las que nunca había visto. Pero con el tiempo me di cuenta de que en la universidad, aún así, tú puedes hacer tu grupo de amistad perfectamente. Puedo decir que tengo varios amigos, que todo el salón es de verdad, tiene una buena actitud mi salón. Y tengo una buena relación con todos, de verdad que sí. Entonces, aún así no quita el hecho de que mis amigos, de verdad, los que estuvieron conmigo todo este tiempo, aún sigo hablando con ellos, seguimos en contacto cada vez que podemos y cada ocasión que pueda tratar de verlo, la aprovecho, ya que la universidad me quita tiempo, sí es cierto, y por eso es que trato de aprovechar de pasar más tiempo con ellos, pues. Ahora que, bueno, tendré un poco más de vacaciones, podremos actualizarnos, ya que no solamente yo estoy estudiando, hay muchos que también están, por no decir todos mis compañeros, están estudiando educación superior
Y pues ya es como que hay que madurar, hay que centrarnos, hay que enfocarnos en esto. Ya no es lo mismo de antes, que teníamos muchísimo tiempo para hacer bromas, hacer de todo. Ya no, ya tienes que enfocarte en tu carrera, en tus estudios, y está bien eso. Eso es lo principal. Pero sí admito que al principio fue muy duro, porque hubieron varios momentos donde vamos a salir, no puedo, no tengo tiempo, tengo parcial, lo siento. Y me costó esa adaptación también de no poder ver a mis amigos como lo hacía de lunes a viernes. Ahora, como dije, tengo nuevas amistades, me llevo muy bien con todas las personas de mi salón allá en la universidad, y de verdad que no tengo ningún tipo de problemas con ellos y no tengo ninguna queja tampoco. Por eso es que digo, al principio sí me costó, ya ahorita de verdad me siento súper bien con todo, y bueno, espero poder seguir con la gran mayoría por el resto de mi carrera, ya que a pesar de que es un lapso de tiempo muy corto, pude crear un buen vínculo con las personas de la Fermentoro, y de verdad que no solamente en mi salón, porque incluso he hecho amistades con personas de otros semestres que me han, digamos, que dado unos pequeños consejos para el futuro. Y eso está bien, de verdad que la universidad, por más de que todo el mundo piense de que es como, no sé, como la tortura, lo peor, de hecho no, o sea, es como la forma en la que uno ve las cosas. En mi caso yo lo vi como una oportunidad para tener un buen futuro y conocer personas de verdad, personas muy chéveres allá, me hizo como que reforzar mi opinión de lo que tenía de la universidad, ya que la universidad yo nunca la vi como un sitio donde sufres, no, siempre la vi como un sitio donde tú tienes mucha dificultad, pero un sitio donde te preparas para la vida. Entonces, de verdad que en la Fermín me sentí así con todos mis compañeros, con mis profesores. Quiero agradecerle también al profesor Franklin Díaz, que fue mi profesor de cálculo 1, que de verdad que pude entender muchísimas cosas, aprender muchísimas cosas gracias a él. No voy a mentir, al principio no le entendía nada, pero ya con el tiempo, como he venido comentando por el video, uno va aprendiendo, va sabiendo moldearse a ellos, porque no es como en el liceo, que antes los profesores explicaban una y otra vez para que tú entendieras. No, eso es otro cambio, que ahora tú tienes que entender al profesor. Antes los profesores, digamos que tenían que entender tu forma de aprender y adaptarse a eso. No, tú tienes que adaptarse a la forma de tu profesor. Así es ese cambio, que es uno de los que también cuestan mucho. Pero cálculo, sé que cálculo mucho oyen esa palabra, esa materia, y unos se corren, otros se asustan, otros dicen que es lo más fácil que han visto, otros para ellos no tienen ningún tipo de dificultad. En mi caso, el cálculo es una materia exigente, muy exigente. Y algo que le comenté mucho a mi mamá, que es una materia que no voy a entender directamente, que voy a estar en la pizarra y la voy a entender de una vez ya, no. No, con esto estoy diciendo que yo no le entiendo al profesor, no, porque me estaría contradiciendo. No entiendo ciertas partes del tema. O sea, decir que yo entendí todo el tema, no. Para mí, yo estaría mintiéndoles. Porque yo soy más de las personas que tengo que sentarme y yo mismo sacar mis propias conclusiones. Obviamente no conclusiones erróneas de decir esto es así, cuando el profesor dijo una cosa completamente diferente, ya que para eso están los apuntes. Los reviso, los analizo, le busco la lógica, porque esto está multiplicando, porque esto pasa dividiendo, y así sucesivamente con todo. Es el método que yo he utilizado y me ha servido, pues. No voy a decir con esto que tengo un promedio de 100, de 90, no. Tengo un promedio normal, un promedio estable, por así decirlo, o que puede mejorar, sí, puede mejorar muchísimo. Y ese es mi objetivo para el segundo semestre, obtener un mejor promedio, no para decir tengo un buen promedio, no, sino para demostrar a mí mismo de que puedo dar más, que es algo que mis papás me han dejado muy en claro en forma de apoyo, que puedo dar muchísimo más y que ellos siempre van a estar conmigo y van a darme su apoyo. Que de verdad que es algo que motiva mucho, de tener a tus padres de apoyo, de refuerzo, de que nunca dejan de creer en ti, es algo que de verdad valoro muchísimo y aprecio. Entonces es un aprendizaje constante. Diariamente tú aprendes cosas nuevas, no solo a nivel, como dije, no solamente a nivel de estudio, sino a nivel personal. ¿Cómo me fue a mí con las demás materias? Cálculo fue una materia que yo nunca había visto en mi vida, ni estructura discreta. Estructura discreta fue un poco más sencilla, ya que
No era tantos cálculos matemáticos, no. Pero aún así fue una materia que al inicio me dio muchos problemas, o sea, me costó. Pero ya con el tiempo me fui adaptando a ella y esa sí me fue muchísimo mejor que en cálculo, de verdad que sí. Pero, ¿cómo vi las demás materias? O sea, ¿cómo fueron para mí? Lenguaje de comunicación es algo, no es nada del otro mundo, o sea, es diferente, sí, completamente diferente al liceo, lo es. Pero fue nada del otro, no es nada del otro mundo, o sea, algo que tú puedes fácilmente entender y puedes hacer sus actividades. Inglés. Inglés, para mí inglés es como para los que no tienen dificultad en cálculo, que son una mente. Eso es para mí inglés, ya que yo ya he hecho múltiples cursos sobre inglés y puedo decir que domino una gran parte de ese idioma. Y entonces inglés nunca fue una dificultad para mí. Muchos dirán, inglés, esa materia no es importante. Pues sí lo es. Para un futuro inglés te abre las puertas para cualquier trabajo en cualquier parte del mundo, que es el idioma universal. Entonces algo que yo domino, algo que sé que me va a servir, y en la universidad no tuve ningún tipo de dificultad. Con educación física, bueno, no es nada del otro mundo, simplemente tú haces tu ejercicio físico y ya pues no pasa de eso. Con la materia de SAIA, actividades de orientación, es una materia que es al inicio difícil, no, es al inicio un tanto complicado adaptarse a que ahora tienes que pasar las tareas a una aplicación, que eso se hacía anteriormente, al menos en mi colegio lo hicieron durante la pandemia, pero nunca lo había hecho ya, digamos que pasado todo eso. Algo que me gustó mucho fue lo de subir los videos a YouTube, ya que no estaba acostumbrado a hacer nada de eso, a grabarme, a explicar mientras me veía, no, para nada, o sea, en lo absoluto. Pero a la vez lo agradezco. ¿Por qué agradezco eso? Porque aprendí cosas nuevas. Aprendí a cómo utilizar una nueva APK de video, aprendí a cómo editar un video, aprendí a cómo utilizar mejor las herramientas de Microsoft. Aprendí múltiples cosas que al inicio yo no pensé que aprendería, pero con el tiempo uno va viendo que esto es muy importante porque te hace ampliar tu rango de habilidades con la computadora. No solo con tu computadora, pues, sino también la forma en la que tú te expresas. Por ejemplo, aquí he aprendido mucho sobre la oratoria, o sea, cómo hablar, cómo expresarme. Y es por eso que esta materia le doy las gracias, porque me enseñó múltiples cosas y cómo desenvolverme ante situaciones desconocidas. Cómo hacer un video, cómo editarlo, cómo montarlo y ese tipo de cosas. Y pues bueno, para cerrar este capítulo, mi querido público, solamente quiero decir que no tengan miedo de empezar, porque eso es lo más difícil es empezar. No tengan miedo para nada, o si lo tienen, háganlo de igual manera, con o sin miedo, porque lo importante es saber sobrellevar la situación, no dejar que eso te consuma, sino usarlo como combustible para mejorar. Me fue mal en un taller, me fue mal en un parcial, bien, veré dónde fueron mis fallas para no cometerlas y ir más preparado al siguiente. Hay que verlo desde ese punto de vista, no hay que verlo negativo, o sea, hay que buscar lo positivo, hay que ser optimista. Pues nada, muchas gracias, mi queridísimo público, por estar conmigo una vez más, por escucharme, por escuchar todas mis historias, mis anécdotas. Agradecido siempre con ustedes, y ya saben, suscríbanse a mi canal para que sigamos manteniéndonos al tanto sobre nuevo contenido, y bueno, nos vemos. Muchas gracias.